Y se supone que está grabando. Ahora está grabando. ¿Vale? Vale, es que me ha saltado un aviso, pero no sé muy bien de qué. A ver, no estoy especialmente familiarizada con las tecnologías modernas. ¿Pero qué te digo? Bueno, estamos grabando, pues que el Liu debe haberse asomado o ha tocado algo, supongo. Vale. Bueno, pues estamos aquí en familia. Ha venido lo mejor de cada casa. Los demás supongo que me veréis en diferido, así que espero que entendáis bien todo lo que vamos a explicar y cualquier cosa me preguntéis. Vamos a empezar por patología ginecológica. ¿Vale? Es como todo, cualquier otra especialidad que os hayan dado mis compañeros. Vamos a tratar de adaptar una medicina holística a una especialidad en concreto. Entonces, para eso he tenido que adaptar mi cerebro un poco, así que perdonadme si patino con alguna cosa. Y voy a empezar por explicaros, o sea, el proceso que voy a hacer es explicaros la patología ginecológica desde la perspectiva occidental, o sea, cómo se entiende desde allí, describirla, hablar de síntomas, hablar de tratamientos, hablar de causas, en el caso de que haya, que en la patología ginecológica es complicado, hablar de cómo se trabaja desde la seguridad social con esto, para que os hagáis una idea de lo que el paciente necesita cuando acude a nosotros, qué es lo que no tiene, lo que le falta. Y también quiero transmitiros, voy a intentarlo, transmitiros la importancia que tiene la parte psicológica de cualquier patología, porque no somos partes, somos un todo. Entonces, cuando hay un cuerpo que está malito, va acompañado de otras cosas, ¿vale? Emociones negativas. A veces la patología viene de emociones negativas. A veces las emociones surgen de tener una patología. Da lo mismo, somos un organismo entero, entonces va todo junto. Y si somos capaces de enfocarlo, trabajándolo todo junto, el paciente va a mejorar muchísimo más rápido. Y esto es una experiencia que llevo teniendo muchísimos años. Entonces, ¿sabéis algo de patología ginecológica? La experiencia propia. Que ya es mucho, ¿eh? Sí. Porque yo me he especializado porque yo tuve endometriosis durante muchísimos años, 6 cirugías. Y me acuerdo que el médico cuando me traía a los residentes me decía, bueno, explícaselo tú, que sabes más de tu endometriosis que nadie. Efectivamente. La endometriosis, por ejemplo, es una patología muy desconocida, que tiene cursos muy variopintos. Es la primera que vamos a dar porque es la más compleja. Entonces, una vez que comprendáis un poco la endometriosis, el resto va a ser más sencillito. ¿Habéis empezado ya con vuestros trabajos de fin de curso? Sí. ¿Alguno tenéis patología ginecológica? No, yo no. Vale. De todas formas, os voy a animar para de aquí al siguiente seminario que hagáis una anamnesis. Me da igual de lo que sea, ¿vale? No tiene por qué ser de ginecológica ni de psicológica, que puede ser la que estéis haciendo. Vale. ¿Vale? Y si ya la tenéis hecha, pues otra, ¿vale? Lo que quiero es que tengáis la experiencia de hacer preguntas, de coger notas y que luego trabajemos con eso, ¿no? Con las dificultades que os encontráis ahí. No solo a nivel de diagnóstico, sino también a nivel logístico. O sea, me explico. Pues joder, es complicado que mientras me está hablando yo me ponga a apuntar porque me está hablando y me da
me da palo cortarle, ¿no? Cosas así. O sea, que lo que quiero es que cuando acabéis este curso no tengáis ninguna dificultad para sentaros delante de una persona y tener recursos hasta que tengáis confianza con ella. Pues luego una vez que tienes confianza ya te da igual, o ya la dinámica del vínculo pues va, pues cortas, no cortas, salgo, entro, tomo nota o le digo perdona, repíteme, o oye, se me había olvidado, pero al principio siempre cuesta un poquito más. Entonces quiero que tengáis esa práctica para ver qué os habéis encontrado y cómo lo resolvemos si hace falta resolverlo. ¿Vale? Vale. Tenemos un invitado nuevo, aunque no le veo la cara. Si puedes, por favor, encender la cámara. No. Bueno, pues seguimos. Vamos a empezar entonces por la endometriosis. Voy a poner las diapos. En cualquier momento me paráis. Cualquier duda, por tonta que sea, ¿vale? O incluso que no tenga que ver con lo que estoy hablando en ese momento. Vale. Y cuanto más participéis, mejor. A ver, yo tengo que abrir esto. No. Tengo que abrir esto y darle aquí a compartir. Voy a cerrar las otras ventanas para que no se me haga esto un lío. Vale. Vale. ¿Aquí lo veis? Sí. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿sabéis algo de la endometriosis? Un poquito. ¿Qué sabéis? Pues que es un exceso de piel, ¿no? Digamos, que se genera, que causa dolores, causa infertilidad. Vale. ¿Conocéis algún caso? Directo, excepto a ti, no. Bueno, pues hay muchísimos casos sin diagnosticar. ¿Por qué? Porque el síntoma principal de la endometriosis es una dismenorrea, o sea, un dolor de regla muy, muy grande. O sea, en la mayoría de los casos incapacitante. Pero ¿qué pasa en nuestra medicina o qué ha pasado hasta ahora, ¿no? Ahora yo creo que las cosas están cambiando, pero hasta ahora parecía ser que la regla tenía que doler y entonces era un síntoma al que no se le ha dado históricamente mayor importancia. Hasta que no ha habido síntomas más graves, no se ha buscado las causas. Entonces, hay muchas mujeres que tienen endometriosis, aunque no estén en un grado muy alto de la enfermedad. ¿Vale? La endometriosis consiste en células del endometrio que se sitúan fuera del útero. Se pueden asentar en ovarios, trompas, en ligamentos, en vagina, en el peritoneo, en sitios rarísimos como los pulmones, la vejiga, el ombligo, músculos, en cualquier sitio. Se diseminan las células y se instalan en otras partes en las que no tienen salida. Las placas que se forman se clasifican por tamaño, ¿vale? Los pequeñitos se llaman implantes, las más grandes se llaman nódulos y luego están los quistes ováricos, que son los endometriomas o quistes de chocolate. Responden al estímulo hormonal. Eso quiere decir que esos focos del endometrio que están fuera de su sitio, cuando hay una conjunción de hormonas adecuada para generar la menstruación, también generan menstruación.
O sea que se van, digamos, engrosando en cada menstruación que tenemos. Esa sangre y el tejido, como no tienen la salida que tiene la menstruación, pues van desarrollando estas lesiones, ¿no? Las placas, los implantes o los quistes de chocolate. Todas esas masas fuera de su sitio dan lugar a síntomas de dolor, malestar, infertilidad y, en muchos casos, muchos síntomas psicológicos por incomprensión, que iremos hablando más adelante. La evolución es imprevisible, ¿vale? Hay mujeres en las que no tienen ningún síntoma, no evoluciona, y en otras puede tener una evolución muy rápida y muy amplia en tejidos. Es una inflamación inflamatoria y ocasiona adherencias. Si hay tejido que está creciendo fuera de sitio, genera como una especie de pegamento que hace que otros órganos que estén por allí se peguen. Y las adherencias también generan muchísimo malestar, dolor y problemas. Tiene muchísima dificultad diagnóstica, sobre todo por la evolución imprevisible. Por ejemplo, los quistes de chocolate son fáciles de diagnosticar porque en eco tienen una imagen muy clara. Pero las placas y los implantes son súper difíciles de diagnosticar. Hoy por hoy no hay una terapia totalmente efectiva que facilite la curación. A ver, ahí todo lo que sea inhibir el sistema hormonal ayuda a que no prolifere la píldora. Bueno, vamos a hablarlo. Manifestación y clasificación. Los crecimientos endometriósicos ectópicos. Perdona, no sé si estás pasando las diapositivas. Sí. Yo solo veo la primera, la presentación. Yo también, sí. ¿Sí? Estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí, pero no se mueve. Ahora sí se mueve. Ah, pues entonces igual lo tengo que ver así para no... Porque si le doy a pantalla completa, ¿no lo veis? Ahora sí lo pero vemos. en pantalla completa la diapositiva no. No, se ve la diapositiva y a la izquierda la guía de todas las diapositivas. Vale, pues a ver, ahora veis la guía y la diapositiva. Sí. ¿Y ahora? También. Igual. No me hemos cambiado nada, sí. Vale, pues debe ser que no me coge el PowerPoint, el Teams. Bueno, pues lo vemos así. Voy a cerrar un poco la guía para no destripar y para que lo veáis más grande. Así sí lo veis, ¿no? Así sí. Vale. Vale, estamos en esto. A ver, los crecimientos endometriósicos ectópicos pueden variar en cuanto a la apariencia. Los quistes de chocolate o endometriomas son cápsulas de tejido endometrial que contienen un líquido espeso. Como os he dicho, son más fáciles de ver y son más fáciles de quitar porque tienen una imagen en ecografía muy clara y muy diferenciada del resto de tejidos. Si veis en la foto, veis un útero y veis cómo se pueden ir implantando focos, o sea, los diferentes focos por fuera. Igual que pasa en el útero, puede pasar en cualquier otro órgano que esté ahí en la pelvis. Los implantes o focos son crecimientos de tejido endometrial que son más chiquititos generalmente, más planos y tienen tamaños y colores muy diferentes, que en ecografía es más difícil de ver porque no se distinguen los colores, entre otras cosas. Y ahora, ¿por qué no cambia de diapo? Vale. Ahora. Manifestación y clasificación. Vale, los focos. Bueno, aquí a la derecha veis unas fotos de... La primera foto es un quiste de chocolate que parece un buñuelo, por eso se le llama quiste de chocolate. En la segunda veis un
un implante que es del mismo color que el tejido, si lo veis, Sí. es muy sutil, y en el tercero igual, con lo cual es bastante difícil de diagnosticar en una imagen ecográfica. ¿Dónde se ve esto muy bien? Cuando abren. Claro. Muchas veces abren para ver qué se encuentran. Y hay veces que a lo mejor hay un quiste de chocolate y luego cuando abren hay un montón de implantes. O sea que es muy difícil también cuando te diagnostican saber el alcance que tiene la enfermedad. Los focos en los ovarios se hacen estos quistes de chocolate. Y estos son, digamos, yo creo que los más fáciles de diagnosticar y de operar y los más comunes por eso. En el recto o la vagina, que suelen ser focos muy activos y con mucha capacidad de crecimiento y diseminación. Porque ¿cuál es el problema de esto? Que cuando tienes un foco fuera de sitio, ese foco ya va a diseminar a otras partes del abdomen. En el peritoneo, que es el tejido que rodea los órganos internos, se puede crear adherencias en diferentes órganos, como en la cara posterior del útero, en vejiga o intestino. O sea, puede pegar los intestinos entre sí, pegar la vejiga al útero, en fin, son como pegamento. Las causas, aquí llegamos a Iker Jiménez. Hay muchas teorías, pero no hay una digamos, confirmada. La teoría es que parte de la menstruación que va por las trompas cae en un sitio que no es, en vez de ir hacia el exterior, y a partir de ahí empieza. ¿Qué ocurre? Que cuando el cuerpo detecta algo que está fuera de sitio, lo suyo es que el sistema inmune, los barrenderos, hagan un trabajo y lo limpien. Si la inmunidad no está muy bien, esta limpieza no se hace, entonces esas células se implantan en otros sitios y se empiezan a desarrollar. Se ha hablado mucho también de un factor hereditario, pero son teorías, ¿vale? No ha salido un gen que yo sepa. Los síntomas, pues como hemos hablado antes, que es una enfermedad que cursa entre 0 síntomas y todos los síntomas, de evolución lenta a muy agresiva y que propicia el tema de las adherencias, se pueden dar un montón de síntomas. ¿Vale? Dismenorrea, dolor menstrual. Este es el más habitual. Raro es una persona con endometriosis que no tenga dolor menstrual. Dolor en las relaciones sexuales. ¿Por qué? ¿Se os ocurre? Por el exceso de piel, ¿no? ¿Por el exceso de piel? Quiero decir que será más pequeña, le resta espacio, vamos. Muy bien, resta espacio. Y por las adherencias. Si hay algo pegado a otra cosa, la movilidad de lo que hay ahí dentro no es la que debería de haber. Con lo cual, puede dar lugar a dolor en las relaciones sexuales. O porque haya un foco o un endometrioma, o sea, un implante en cuello del útero o en una zona donde haya roce. Como es inflamatorio, pues a lo mejor en unas partes del mes no causa muchos problemas, pero en otras partes, o sea, la menstruación del ciclo menstrual, pero en otras partes causa dolor. Es otro síntoma que, aunque parezca poco importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque a nivel emocional afecta a la intimidad de la persona. Sí. Puede coger miedo a las relaciones sexuales, generarle problemas en la relación de pareja, etc. Sangrado uterino anómalo. Evidentemente, si hay células que están generando menstruación fuera de sitio,
puede haber sangrados. El dolor pélvico, abdominal o de espalda. ¿Por qué en la espalda? La espalda, o sea, las lumbares. Por ejemplo, las adherencias. Sí, porque están A en mí el me ocurre, yo tengo 6 cirugías Mm. y yo tengo muchísimas adherencias, podéis imaginar. A mí cuando se me inflama la tripa, alguna adherencia me tira de la espalda, no de la zona lumbar. Me ha costado mucho llegar a esta conclusión porque los médicos no me daban esta respuesta. Decían, no entiendo, porque cuando estoy peor del intestino o tengo inflamación en el intestino, porque yo tengo el intestino cortado por 2 sitios, a mí me duele la espalda y son las adherencias. Entonces, a veces hay síntomas que las personas no comprenden, pero tienen una explicación muy sencilla. Náuseas o vómitos. Las náuseas o vómitos suelen tener más que ver con lo que se llama peritonitis, o sea, con una inflamación en el peritoneo. Cuando hay una apendicitis, uno de los síntomas principales son las náuseas y los vómitos. Con la endometriosis a lo mejor no hay una peritonitis como en una apendicitis, pero sí hay un líquido en el peritoneo que no tiene que estar, con lo cual puede producir síntomas de este tipo. Debilidad, fatiga, mareos, evidentemente. Dolor, el cuerpo está trabajando, el sistema inmune está en pie de guerra. Problemas intestinales y en vejiga si hay focos en esa zona. Problemas de esterilidad. La endometriosis es una enfermedad que causa muchos problemas de esterilidad. Hay una alteración química de los óvulos y genera bastante infertilidad. Además, a ver, ¿cómo lo explico? En la medicina, en nuestra medicina, cuando tú vas al médico con endometriosis, en nuestra sanidad, y te diagnostican, lo primero que te dicen es, te preguntan si quieres tener hijos. Entonces, si tú no quieres tener hijos, o te tienes que plantear, así de repente te tienes que plantear si quieres tener hijos o no. ¿Por qué? Porque si quieres tener hijos ya te puedes ir dando prisita. Y si no quieres tener hijos, entonces no te meto prisa. ¿Qué pasa? Que la gente depende de cuándo te diagnostiquen. Si a ti te diagnostican con 39, a lo mejor ya te has planteado si quieres tener hijos o no. Pero si te diagnostican con 25, pues no te lo has planteado y te ponen en la tesitura de plantearlo. ¿Por qué? Porque si la enfermedad evoluciona y tienes que pasar por cirugía y además es una enfermedad que causa infertilidad, o tienes hijos ahora o no los vas a tener. Así. Esto te lo dice así un señor o una señora que no te conoce, que no sabe nada de tu vida, y tú sales y te vas a tu casa con eso puesto. O si te quieres quedar embarazada, quédate embarazada cuanto antes porque eso puede arreglar la enfermedad. Es decir, si tus ovarios se quedan en reposo 9 meses y luego en la lactancia, pues igual, con suerte, a la vuelta no tienes ya endometriosis. Así que te planteas una cosa que tiene que ser una decisión vital como una posible solución a tu enfermedad o algo que no te habías planteado como, jolines, que si no lo hago ahora no lo voy a poder hacer nunca. O sea, imaginaros una persona sin diagnóstico que llega a este diagnóstico y le hablan de todo esto así. ¿Qué produce todo esto? Pues ansiedad, miedo, desesperación. El diagnóstico no es fácil, como ya os he dicho, no es fácil de diagnosticar, tiene muchísimos síntomas y puede pasar muchísimo tiempo desde que te aparece algún síntoma hasta que te diagnostican. En la mayoría de las mujeres, a no ser que les den muchísimos síntomas muy fuertes, no las diagnostican o las diagnostican después de muchos años.
¿Cuándo se dan cuenta de que tienes endometriosis? Pues cuando te vas a tratar porque tienes problemas reproductivos. Al no quedarte embarazada vas y entonces sí que te miran bien, de arriba abajo, por dentro, por fuera. Te hacen exploraciones, te hacen ecografías. Hay veces que el marcador 125 puede dar información sobre la endometriosis, pero no es un marcador especialmente... o sea, que hay veces que sí y hay veces que no. Si sale positivo, evidentemente hay que mirar cosas. Pero el que salga negativo no quiere decir que no haya endometriosis y el que salga positivo no quiere decir que sea endometriosis lo que hay. Y luego la mayoría de los casos por la paroscopia. Pues abrir y mirar, que ahí es donde se ven las alteraciones buenas, bonitas y baratas. ¿Cómo lo tratan desde la medicina alopática? Pues esperando. Si te duele la regla, pues vamos a ver si no va más. Y trabajamos con analgésicos y antiinflamatorios. El tratamiento farmacológico hormonal, pues progestágenos, o sea, todos los tratamientos que actúan sobre nuestras hormonas. Gestrinona y danazol, que son, digamos, las hormonas más masculinizantes. O sea, lo que sea para atenuar el ciclo menstrual, los análogos de las gonadotropinas y los DIUs. La píldora. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con estos fármacos? ¿Conocéis a gente? ¿Los habéis tomado? Yo la tomé solo 6 meses. ¿Y por qué lo dejaste? Buah, pues porque me provocaba una ansiedad terrible. Uh-huh. O sea, tan pronto lloraba, tan pronto reía, tan pronto me cabreaba, pero vamos, como las maracas de Machín. ¿Y esos son los síntomas emocionales? ¿Algún síntoma físico? Creo que no me dio tiempo. Digo, Vale. porque fueron 6 meses. No sé si a lo mejor los tengo y no soy consciente. Pues evidentemente la píldora no le sienta bien a todo el mundo. No, Yo he tomado durante años y no he tenido ningún problema. maravilloso. Afortunada. Sí. Afortunada porque te ha servido para lo que te tenía que servir y además seguramente te haya servido para otras cosas. No es del todo negativo. Pero hay muchas mujeres que no pueden tomarla, ¿vale? Las infla, les causa trastornos emocionales, engordan, molestias, problemas de piel. Y cuando no pueden tomarlas, no tienen muchos más recursos para tratar la endometriosis. Y luego están los tratamientos más expeditivos, la cirugía conservadora y la radical o definitiva. La conservadora es que te abren y te quitan, te limpian las placas, los endometriomas o los implantes, conservando el máximo posible. ¿Qué pasa? Que un quiste de chocolate en un ovario se acaba comiendo el ovario, con lo cual te quitan, te dejan un trocito de ovario, con lo cual tienes cada vez menos posibilidades de tener hijos en el caso de que los quieras tener. Y hay un número limitado de cirugías, no te pueden estar haciendo cirugías todo el tiempo. Así que llegado el momento en el que lo ven un poco difícil, la oferta es una histerectomía. ¿Vale? Histerectomía radical, es decir, te tenemos que quitar útero y ovarios, las dos cosas. Otra forma en la que se minimiza la endometriosis, como os he dicho antes, en el embarazo, con lo cual te achuchan, ¿eh? Si quieres tener hijos, venga, ponte ya, porque así, como le damos barbecho a los ovarios,
Hay veces, hay casos en los que después del embarazo la enfermedad se desactiva. ¿Vale? Bueno, para hacer un cambio de enfoque, vamos ya a la medicina china. Para imaginaros que estáis en consulta y os viene una persona y os dice que tiene un diagnóstico de endometriosis. ¿En qué momento la endometriosis puede venir? Necesitamos saberlo para ver cómo tratamos. Puede venir en una endometriosis. A veces, cuando ya habéis visto muchos casos, vosotros vais a saber que tiene endometriosis, pero que no se la han diagnosticado. Entonces tenéis que derivar, evidentemente, para que se lo miren. Una endometriosis no diagnosticada en fase activa significa que no tiene un diagnóstico, pero muchos síntomas. Una endometriosis recién diagnosticada significa que tiene muchos síntomas y además vienen muy asustadas. ¿Por qué? Porque les han hablado de embarazo, les han hablado de cirugía, les han hablado de fármacos, les han hablado de esterilidad. O sea, imaginaros, ¿no? Tienes 20, a mí me lo diagnosticaron con 26 años. Yo quería tener muchos hijos y no pude tener ninguno. O sea, el recorrido emocional es bastante complejo. Nos vamos a encontrar con síntomas dolorosos, alteraciones menstruales, infertilidad, algunos que te vienen medicados, o con analgesia o con tratamiento hormonal. Si os vienen medicados, por ejemplo, ¿cómo hacéis vosotros el diagnóstico? ¿Es el mismo diagnóstico si vienen medicados que si no vienen medicados? ¿Tenéis más facilidad, menos facilidad? Hombre, supongo que habría que preguntarle por un previo, ¿no? También antes de la medicación. Efectivamente, para saber qué síndromes hay de base, hay que preguntar por un previo. Pero si vienen con medicación, también te pueden venir con efectos secundarios de la medicación. Vale. O sea, también hay que saber la medicación que toman y qué efectos secundarios para separar lo que les está produciendo la química de lo que está generando su cuerpo. Vale. Pueden venir antes o después de cirugías no radicales, es decir, pueden venir y decirte, me han diagnosticado endometriosis, tengo un quiste de chocolate, me quieren operar en 2 meses, vengo aquí a ver si consigo no operarme. Hay que ser realista también, ¿vale? Con los diagnósticos. Sí. O pueden venirte de me he operado de quistes en los ovarios y ahora mismo estoy limpia, quiero que no me vuelvan a salir. ¿Cómo os enfrentáis a esas dos formas de enfrentarse a la terapia tan diferentes? Pero en cuanto a tratamiento, ¿te refieres? En cuanto, claro, o sea, vosotros se os sienta una persona delante y os dice, me han diagnosticado, me van a operar en 2 meses, vengo aquí a que me ayudes para que no me operen. Hombre, yo ahí lo primero es lo que tú has dicho, realista. Vale. Lo vamos a intentar, pero no sé, 2 meses es muy poco tiempo, ¿no? Yo creo. Muy poco tiempo. Muy Creo. poco tiempo. Mm. Entonces hay que ser realista. A lo mejor lo más probable es que no podáis ayudarla a que no se opere. Claro. Pero sí podéis ayudarla a que vaya a la cirugía lo más preparada posible. A que se sienta comprendida y acompañada. Y a que después de la cirugía empecéis con un tratamiento preventivo que sí que pueda dar un buen resultado a largo plazo. Vale. Pero a veces la gente viene y os trae
todo, o sea, os trae un montón de cosas que os deja encima de la mesa. O sea, están yendo a médicos y vienen cuando están desesperados. Y cuando están desesperados, nosotros no somos magos. La medicina china no es infalible, no es como ninguna otra. O sea, quiero decir, no hay ninguna medicina infalible todavía. Cada medicina ayuda de una manera diferente. Y nosotros tenemos que ser realistas con lo que podemos hacer. Y tenemos que conseguir que el paciente se sienta mejor, pero poniéndole el panorama real delante de... Es decir, va a pasar por un proceso difícil, etcétera, etcétera, etcétera. Te vienen ahí, en la fase en la que están agotados todos los otros tratamientos, antes de que les vayan a operar o después de operados. Y también te vienen en fase inactiva, y esta es la mejor fase en la que os pueden venir, en la que podéis trabajar, en la fase inactiva. Es decir, tengo endometriosis, me hice cirugía CX, ahora mismo estoy bien y lo que quiero es que no me vuelva a salir. Este es el momento ideal para trabajar con acupuntura. Y es en el que menos os van a venir, porque cuando alguien está en fase inactiva en nuestra medicina, o sea, si no te duele nada, no te vas a tratar. Mi objetivo en este seminario es traducir a la medicina china cada una de estas fases para que tengáis una herramienta efectiva independientemente de en qué momento os llegue la paciente. Sin olvidar, por supuesto, que cada paciente es distinta y que habrá que ajustar el tratamiento a cada una de ellas, dependiendo del tratamiento, de vuestra visión, intuición y buen hacer. Esto es muy importante. O sea, en nuestra forma de trabajar es tan importante lo que sabemos como las habilidades que tenemos personales. ¿Qué hacéis con una paciente que os viene llorando, desesperada, sin esperanzas? Ahí tiene que entrar mucho vuestra intuición, vuestra sensibilidad, ¿vale? Acompañar. Y vamos a la medicina china. ¿Hacemos un descanso? Como tú quieras. Me ha dicho Liu que hacemos descansos de 5 minutos por hora, ¿verdad? Más o menos. Vale. Pues son las 11:05. Ok. Okay. Vale. Muy bien. Pues vamos a parar la grabación.